Ahora, a continuación, nuestro espacio habitual con nuestros compañeros de Fundar. Es por eso que le damos la bienvenida a la doctora Matilde Pronoto. Bienvenida, Matilde, gracias por acompañarnos. Hola, Johnny, buenas noches. Bueno, un tema que puede llegar a ser polémico, pero que genera muchas consultas, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la cuestión sucesiones. ¿Qué pasa con los herederos y cómo se van desarrollando estos distintos trámites o puntos que hay que tener en cuenta, Matilde? Sí, vamos a hablar del juicio sucesorio, que es un tema de consulta recurrente y que despierta también muchos inconvenientes en las familias. Tras el fallecimiento de una persona, se inicia esta consulta sobre qué se necesita para iniciar el juicio sucesorio. Entonces, lo primero que le preguntamos a las personas es identificar los herederos. Eso sería lo primero que hacemos en una consulta. ¿Quiénes son los herederos? Que ese me parece que es un punto clave también y difícil. ¿A quiénes les corresponde herencia? De acuerdo a la persona, ¿no? Los vínculos que tenga, si son familiares directos o no. ¿Qué pasa en esos casos? Sobre todo en el derecho argentino, que establece un régimen o sea, hablamos de herederos legitimarios, que antes eran los herederos forzosos. Es decir, la ley establece quiénes van a heredar sin tener en cuenta la voluntad, digamos, del causante o de la persona fallecida. Acá no hay testamento como en las novelas. Sí hay, pero en una proporción. Bien. La ley dice que los herederos van a ser los que ahora te voy a pasar a comentar, y en una porción pequeña deja la posibilidad de realizar testamento. Es decir, sin perjuicio de la voluntad del causante, ¿quiénes son los herederos? En el primer lugar van a ser los descendientes, después están los ascendientes y después está el cónyuge, que viene a concurrir con los descendientes y con los ascendientes. Entonces hay un orden, obviamente, que si existen los descendientes, van a excluir a los ascendientes, perdón, claro, que serían los abuelos. Los descendientes son los hijos. Entonces, lo primero que hacemos en la consulta es establecer ese orden para saber si hay herederos, en este caso legitimarios, porque son ellos los que vamos a tener en cuenta, los que van a heredar sí o sí. Bien, ¿qué pasa con el matrimonio en este caso y con las parejas de hecho quizás? Mira, acá, bueno, muy buena pregunta, porque no existe vocación hereditaria en lo que serían los convivientes. Claro. Eso a tenerlo en cuenta. Sí en el cónyuge, no en los convivientes. Es decir, que fallecida la persona, el conviviente no hereda. Por más que hayan pasado, porque esto lo he escuchado, por eso te lo pregunto, por más que hayan pasado 5 años de convivencia, porque por más que haya pasado un montón de tiempo, no hereda. Entonces es allí donde se establecen grandes diferencias, que a lo mejor para obtener una pensión, el tener una unión convivencial, sí, a la hora del fallecimiento se puede lograr la pensión, pero no hereda sobre los bienes del causante. Bien, o sea, no tienen los mismos derechos. El conviviente, ¿no? Claro. El conviviente. Si haces la unión convivencial, no tienen los mismos derechos que un matrimonio en la herencia. No. Absolutamente no. Y es un tema que podemos dejar pendiente para la próxima columna, lo de las uniones convivenciales, que es un tema muy interesante para tratar. Bien, a partir de esto, determinamos quiénes son los herederos, a quién le toca cada porción, ¿cómo se avanza? Sí, bueno, primero quiénes son los herederos. Después vemos cuál es el contenido que tiene la herencia, es decir, qué bienes tiene la herencia, qué deudas hay también. Y después, el último, digamos, una de las últimas etapas de lo que sería el juicio sucesorio, sería un poco transmitir esos bienes a quienes van a ser los herederos. Entonces se inicia con un escrito en donde se pide, se inicia la sucesión, se dice quiénes son los herederos, hay que nombrar a todos los herederos. El abogado puede representar a todos o a uno de los herederos, y a partir de allí los denuncia, dice quiénes son, y ahí toma ya el juez, empieza a participar muy activamente, porque empieza digamos, para explicar a las personas, a enviar oficios, a preguntar si no hay una sucesión abierta a nombre de la persona que falleció, o también oficios a los fines de determinar, por ejemplo, si no hay un testamento. Claro. Todos esos actos son previos
y están con lo que sería la apertura de la sucesión, ¿Qué del juicio porcentaje sucesorio. de los bienes pueden ir a un testamento? Y mira, en el caso de los hijos, tenemos 2/3 es de los hijos, o sea que sería 1/3. Por eso te digo, según el orden de prelación y según quiénes son los que van a participar en la herencia, vamos a ver qué posibilidades hay de testar o no. Ahora, si no hay herederos legitimarios, sí puede testar. O sea, absolutamente. Podemos disponer cuáles son los bienes que nosotros queremos, por supuesto. Bien. Y aparte, el tema del testamento es un tema que es bastante interesante y también amerita un tratamiento específico, porque en los hechos, yo te digo, en la práctica profesional, no es algo que yo lo vea habitualmente. Si bien está el testamento, por allí aparece, pero no es lo común y habitual. No es lo común y habitual es que aparezca, por ejemplo, la cónyuge, a consultar, que tiene hijos, y en este caso, ahí empezamos a ver el grado de, digamos, que cómo van a participar en la herencia. Es una pregunta muy común en el tema, por ejemplo, no es lo mismo los bienes gananciales de los bienes propios, la manera de heredar. Vos sabés que la muerte también pone fin al matrimonio. Entonces, a partir de allí, los bienes gananciales se van a dividir el 50% para la cónyuge y el otro 50% es el que se va a repartir con los hijos. No es lo mismo con los bienes propios. ¿Cuál es el porcentaje ahí? Los bienes propios lo dividimos en el cónyuge, en este caso tendría por sí como un hijo, Claro. como un hijo más. En partes iguales. Exacto, no. O sea, en partes... Claro, con los hijos. Claro. Si tuviese 2 hijos, esa parte ese bien se repartiría, en 3 partes. En 3, sí, perfecto. Eso es una de las consultas que se hace comúnmente. Entonces, una vez que, ¿qué se hace? Un poco para seguir con el juicio sucesorio, la apertura. El otro gran momento dentro del juicio sucesorio es la declaratoria de herederos. ¿Para qué la declaratoria de herederos? Porque allí el juez dice quiénes son los herederos. Y además allí también se dice, o se puede decir, porque también se puede hacer en un momento posterior, quién va a ser el administrador de los bienes de la sucesión. Y allí, a partir de allí, se pueden vender los bienes que son, bienes registrables. Es muy común, que vos también tenés que haber escuchado, lo del tracto abreviado, que se hace, ese acto que se hace en las escribanías, donde los herederos venden, tienen que estar todos de acuerdo, un determinado bien. Bien, perfecto. Si no, tienen que llegar hasta el final del juicio sucesorio con la partición y ya ahí sí se define qué bienes son para cada uno. Suele ser la parte más fácil, ¿no? Esto de vender para poder dividir a modo de dinero, aunque no siempre estén de acuerdo. No es siempre tan fácil. Inclusive vos sabés que está la posibilidad ahora, en caso de desacuerdos, de poder enviar el expediente a mediación. En el Poder Judicial, el abogado puede pedir que el expediente sea remitido a mediación a los fines de que los herederos se pongan de acuerdo, si se quieren, cómo se van a repartir los bienes. ¿El mayor conflicto en todo este proceso suele ser al momento de la división? El de los bienes. El de los bienes. Sí, como decía mi profesor de Derecho Sucesorio, siempre decía que la mujer se conoce en el divorcio y los herederos se conocen, y los parientes se conocen en el sucesorio. Claro, en el juicio sucesorio. Sí pasa, porque mira, yo calculo, ¿no? Una casa debe ser fácil de dividir porque generalmente la vendés. Sí. La solés vender. ¿Qué pasa con los muebles que están dentro de la casa? ¿Quién se queda con cada cosa? ¿Y cómo se tasan ese tipo de elementos? ¿O si hay un vehículo? Vos sabés que hay otras situaciones muy particulares cuando el valor no es económico, sino es afectivo. Claro. Tuve una oportunidad donde los herederos discutían acerca del auto que había sido del padre, que era un auto modelo viejísimo, que no tenía valor económico y sin embargo a la hora de saber qué bienes iba a tener cada uno, el auto fue un motivo de discusión tremenda. Porque hablaban de lo que había costado para su papá tener ese auto. Claro, y ahí no hay dinero que cambie la situación. Claro, porque tiene ya no solo un valor económico, sino un valor afectivo. Entonces, el abogado que realiza este tipo de juicios siempre tiene este plus de poder un poco manejar el tema de las emociones, el tema
de ayudar a las personas a que puedan llegar a un acuerdo, porque en definitiva, si llegan a un acuerdo, el juicio va a ser mucho menos, o sea, va a ser menos costoso, si Claro. se quiere. Bueno, ahí te iba a preguntar eso, Sí. ¿no? Sucesión, se me viene a la cabeza también la parte de, che, Sí. hagamos los papeles antes para que no nos agarre la sucesión y no tengamos que pagar tanta plata. Esto es re común de escuchar. Es muy común, es muy común. ¿Qué se puede hacer antes? ¿Qué se hace antes? Sí, porque vos sabés que yo creo que en esto hay que ser muy honesto con la gente. Cuando va la gente al estudio, la mayoría de los abogados dicen, mire, tráigame para los gastos, los honorarios los vemos más adelante. Yo creo que hay que explicarle a la gente que uno cobra según la participación que tenga en el expediente del valor de los bienes que hay en el Claro. sucesorio. Sí, bueno, siempre es un porcentaje, ¿no? Por Y eso. se habla así. Pero hay que hablarlo y explicárselo a la gente. Porque muchas personas piensan que el juicio, con los gastos iniciales, el juicio ya estaría terminado. Entonces, una cosa son los gastos y otra cosa son los honorarios. Y me parece muy bueno que el abogado pueda explicar esta situación de los honorarios y explicarles también que, según las etapas que participe el abogado en el juicio, va a hacer los honorarios que reciba. Eso me parece que es fundamental. ¿Qué pasa si una persona decide antes de morir o en una de sus etapas finales, Sí. ¿no? Vender todos sus bienes a, por ejemplo, uno de los hijos? Y mira, ahí eso, no se podría está pasando, hacer. pasa en estas situaciones, digo, por lo que uno puede llegar a escuchar, ¿no? Sí. Dice, la persona se quedó sin bienes porque vendió la casa, por ejemplo, un tiempo antes de morir. ¿Qué pasa con eso si se lo vendió Mientras a un estés hijo? de vida, o sea, vos vivas, vos La podés decisión se puede disponer de tomar. tus bienes como quieras. Lo que no podés hacer es perjudicar la legítima de tus hijos. Claro. Es decir, favorecer a un hijo en perjuicio de otro. Porque después ese otro hijo va a tener acciones contra el que se benefició y va a poder reclamar esa porción del patrimonio que le corresponde a él. Porque esto suele derivar, obviamente, que la parte linda es cuando todos están de acuerdo, ¿no? Pero cuando hay conflictos familiares de fondo, Por supuesto. es, Y esto es muy complejo, esto es un ¿no? tema que por allí los padres piensan a lo mejor en beneficiar más a un hijo que a otro, porque entienden que a lo mejor situaciones que se presentan, el hijo que los cuidó hasta el último momento de su vida y demás, pero siempre con el acuerdo de todos está todo perfecto. Cuando no hay acuerdo, hay que respetar lo que dice la ley. Es decir, los herederos, las herencias se dividen conforme lo que se establece por ley. No se puede beneficiar más a un hijo que a otro. Bien, bueno, parte de los Así puntos que es. nos quedan claros en este tema que es complejo y empieza a abrir otros temas, ¿no? Como decíamos, Sí, la herencia, el tema esto de después la el legítima, matrimonio. de qué es lo que le corresponde a cada uno, viste, es un tema muy particular que también habría que tratarlo solo como un programa, como una columna sobre ese tema. Bien. Así que bueno, Nos queda como más tema o menos, pendiente, lo anotamos como tema Sí, pendiente para sí, la sí, próxima sí. porque Sí, esto sí. da y sin dudas es una situación tan común, ¿no? Que Sí. todos en algún momento la hemos vivido, la vamos a tener que vivir y entender también que cómo funciona este sistema es muy importante. Sí, lo Para- de las uniones convivenciales, bueno, a prestar atención, que no hay herencia allí. no hay nada que reemplace el matrimonio. No hay nada que reemplace el matrimonio. Por Así lo es, menos en Johnny. la parte hereditaria. Así es, así Después, es. Así los es. otros temas sentimentales los dejamos para otra área, ¿no? Pero sí, por lo menos en, Ya lo en esta creo, parte. así es. Gracias, Mati. por Gracias estar a con vos, nosotros. Johnny. Bueno, te esperamos pronto entonces por aquí. ¿Cómo no? La doctora Matilde Pronoto acompañándonos en esta sección de Fundar. Vamos brindando información que tiene que ver, cuando viene Matilde, ¿no? Del ámbito judicial, todo lo que tiene que ver con legal, mediaciones. En este caso, bueno, derecho sucesorio. ¿Cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta?